La camarera negra había pasado años trabajando turnos dobles en un pequeño restaurante, ganando apenas lo suficiente para cubrir sus gastos. Pero ella nunca dejó que el cansancio debilitara su bondad. Así que cuando vio a un anciano en silla de ruedas, temblando bajo el toldo para protegerse de la lluvia, no lo dudó. Ella lo llevó adentro, le dio un tazón de sopa y habló con él. Al otro lado de la calle, un multimillonario observaba cada uno de sus movimientos. Ese multimillonario era su hijo, y su simple acto de bondad estaba a punto de abrir puertas que ella nunca pensó que fueran posibles. El resplandor de neón del Maple Street Diner parpadeaba contra el pavimento resbaladizo por la lluvia, proyectando un halo cálido sobre la calle casi vacía. Dentro, el olor a tocino frito y café rancio flotaba en el aire, mezclándose con el zumbido bajo de la radio que reproducía alguna pista de blues olvidada. Se acercaba la hora de cerrar y Riley Carter estaba agotada y le dolían los pies después de otro turno de 12 horas. Se secó las manos en el delantal, mientras distraídamente se apartaba un rizo de su frente húmeda. Afuera, la tormenta había arreciado. La lluvia golpeaba contra las ventanas del restaurante, dejándolas en trazos irregulares y distorsionando las luces de la ciudad que se encontraban más allá. Mientras Riley tomaba el trapo para limpiar el mostrador una última vez, una figura llamó su atención. Un hombre en silla de ruedas luchaba contra el viento mientras maniobraba hacia el toldo del restaurante. Era un hombre mayor, de por lo menos 75 años, con cabello plateado y ralo y un rostro afilado y digno. A pesar del abrigo empapado por la lluvia que cubría su frágil cuerpo, había un aire de tranquila autoridad a su alrededor. Sus manos, largas y elegantes, sujetaban las ruedas con esfuerzo mientras intentaba acercarse al refugio, pero el pavimento estaba resbaladizo, la pendiente leve, pero suficiente para detener su avance. Riley no lo dudó. Ella nunca lo hizo. Abrió de un empujón la puerta del restaurante, la campana sonó ásperamente sobre ella, y salió al aguacero. «Oye, déjame ayudarte», llamó ella, agarrando ya los mangos de su silla antes de que él pudiera protestar. El anciano se puso rígido. «Puedo manejarlo», dijo, con voz nítida pero desgastada por la edad. «Sí, bueno, no me gusta ver a la gente luchar, así que compláceme». Riley apretó su agarre y lo empujó hacia adelante. Sus zapatillas salpicaron contra la acera mojada. Sintió un ligero temblor en sus hombros, no sabía si era por el frío o por el cansancio. Una vez dentro, la calidez del restaurante los envolvió. Riley se sacudió la lluvia de los brazos antes de guiarlo hacia una cabina cerca del radiador. «Quédate quieto. Te traeré algo caliente», dijo ella, mientras ya se dirigía a la cocina. «No lo pedí». «Menos mal que no soy de las que esperan invitación», interrumpió ella, esbozando una rápida sonrisa antes de desaparecer tras el mostrador. El anciano exhaló, frotándose la sien mientras observaba el modesto restaurante. No era nada elegante. Demonios, la mitad de los reservados tenían la tapicería rota, y la cafetera llevaba años en las últimas, pero el lugar tenía un simple consuelo. Riley regresó minutos después, colocando un tazón humeante de sopa de pollo con fideos y un plato de tostadas con mantequilla delante. «Lo mejor para una noche lluviosa», dijo ella, deslizándose en el asiento frente a él. Por un momento, se quedó mirando la comida como si dudara si aceptarla. Luego, con un leve gesto de agradecimiento, cogió la cuchara. Se sentaron en silencio mientras comía. Riley observaba, fingiendo no notar el ligero temblor de sus dedos al sumergir la cuchara en el caldo. Su abrigo era caro pero desgastado, sus zapatos lustrados pero mojados por la tormenta. No parecía un indigente. Solo estaba cansado. «¿Tienes algún nombre?», preguntó después de un rato. El anciano se limpió la boca con cuidado antes de responder. «Charles. ¿Charles Whitmore?» Riley asintió. «Riley. Entonces, Charles, ¿qué hacías ahí fuera en medio de este desastre?» Dejó la cuchara, con la mirada penetrante pero indescifrable. «¿Esperando qué?» Una pausa, luego a mi hijo. Algo en la forma en que lo dijo hizo que Riley se enderezara un poco. Conocía ese tono, una mezcla de expectación y resignación. Lo había oído en la voz de su madre cuando Riley era solo una niña,
esperando a un padre que nunca aparecía. Miró hacia la puerta, donde la lluvia aún caía a cántaros contra el cristal. ¿Y te dejó aquí sola? La pregunta fue directa, con un matiz cercano al juicio. Charles exhaló, negando con la cabeza. Ya viene, solo sea. Riley no ocultó su escepticismo. Ajá. Debe ser muy importante. ¿Qué lo retuvo? Charles la estudió, con una mirada de complicidad brillando en sus ojos. Siempre eres así de rápida para asumir lo peor de la gente. Riley resopló una risa silenciosa. La experiencia lo hace fácil. Charles no respondió de inmediato. En cambio, cogió la tostada, tomó un pequeño y deliberado bocado. Masticó pensativo, tragó saliva y luego dijo, no todos merecen el peso de tu pasado. Las palabras la impactaron más de lo que esperaba. Riley forzó una sonrisa burlona. Vaya, sea. No sabía que me estaba apuntando a una sesión de terapia cuando te traje. Charles rió entre dientes. En realidad, rió entre dientes, divertido. Hacía mucho tiempo que nadie me hablaba así, admitió. ¿Cómo qué? Como si solo fuera un hombre comiendo sopa en lugar de un hombre en un edificio. Eso la hizo detenerse. Riley frunció el ceño. Un nombre en un edificio. Antes de que Charles pudiera responder, la puerta del restaurante se abrió de golpe, el timbre sonó con fuerza, el viento azotó una ráfaga de aire frío cuando un hombre entró. Alto, impecablemente vestido. Mandíbula afilada, cabello oscuro peinado hacia atrás y un aura de precisión controlada. Sus ojos, de un penetrante tono azul acero, se clavaron en Charles al instante. Su postura cambió con una mezcla de preocupación e irritación. Dios mío, papá, murmuró, caminando a grandes zancadas. Adelante. Te dije que esperaras dentro del vestíbulo, no bajo la lluvia. Entonces este era el hijo. Riley se recostó, con los brazos cruzados, observando al hombre acercarse. Había algo en el que al instante la irritó. Tal vez fuera la forma en que apenas la miraba, o el hecho de que parecía más molesto que preocupado por el anciano que había dejado afuera en medio de una tormenta. Charles, sin embargo, permaneció imperturbable. Cambiaron los planes, dijo simplemente, secándose la boca con una servilleta antes de señalar a Riley. Esta joven tuvo la amabilidad de ayudar. Por primera vez, Nathaniel Whitmore se giró para mirarla realmente. Su mirada era fría y evaluadora. Riley sintió el peso inmediatamente, el tipo de mirada que había recibido de hombres de traje antes, el tipo que veía donde trabajaba, lo que vestía y la descartaba en un instante. Su asentimiento fue cortés y distante. Te lo agradezco. Riley arqueó una ceja. Bueno, estaba empapado y sentado afuera solo. No me parecía bien simplemente ignorarlo. La mandíbula de Nathaniel se movió ligeramente, como si algo en esa afirmación no le sentara bien. Pero en lugar de responder, se volvió hacia Charles. ¿Estás listo para ir? Charles suspiró, pero asintió. Sí. Se volvió hacia Riley. Gracias, querida. De verdad. Riley le hizo un gesto para que se fuera. Solo un plato de sopa, señor Whitmore. Nada especial. Pero Charles sonrió como si supiera algo que ella no. Nathaniel puso una mano firme sobre las manijas de la silla de ruedas de su padre mientras ya se movía hacia la puerta. Antes de salir, miró a Riley una vez más, con expresión ilegible. Luego desaparecieron, tragados por la noche y la lluvia. Riley exhaló, sacudiendo la cabeza mientras agarraba los platos vacíos. Gente rica, murmuró en voz baja. Pero mientras limpiaba el mostrador, no podía quitarse de encima la sensación de que algo se había movido, como si se hubiera abierto una puerta que nunca esperó atravesar. La lluvia había disminuido a una llovizna apagada cuando el Rolls Royce se alejó de la acera. Sus luces traseras se desvanecieron en las calles resbaladizas y relucientes. Riley estaba de pie en el mostrador, con los brazos cruzados, mirando a través de la ventana empañada del restaurante hasta que desaparecieron por completo. Ella exhaló, sacudiendo la cabeza antes de volver a centrarse en los platos. Gente rica. Se movieron por el mundo como si hubiera sido construido especialmente para ellos,
sin apenas mirar a las personas que lo mantenían unido en la escena. Aún así, Charles había sido diferente. Había algo en sus ojos, algo que parecía real, y eso la molestaba más de lo que quería admitir. La noche siguiente, justo cuando Riley estaba moviendo las sillas sobre las mesas y preparándose para cerrar, la campana del restaurante sonó bruscamente. Se giró, esperando encontrar a un rezagado que buscaba una taza de café de último momento. En cambio, de pie justo en la puerta, seco esta vez, elegantemente vestido con un abrigo color carbón hecho a medida, estaba Nathaniel Whitmore. Las cejas de Riley se arquearon. ¿Perdiste a tu papá otra vez? Nathaniel apenas reaccionó, su rostro impasible. Dio un paso adelante y el peso mesurado de su presencia llenó el pequeño espacio. Está bien, dijo, con voz suave pero ilegible. Vine aquí por ti. Riley entrecerró los ojos. Bueno, eso es nuevo. Nathaniel exhaló, con un destello de impaciencia en su mirada, pero mantuvo la compostura. No estoy aquí para hacerle perder el tiempo, señorita Carter. Estoy aquí para ofrecerle un trabajo. Riley soltó una breve carcajada. ¿Un trabajo? Ella hizo un gesto hacia ellos. ¿Qué? ¿Necesita que alguien lleve café a sus reuniones de junta directiva? Nathaniel no sonrió. Necesito a alguien con una perspectiva diferente. Eso la hizo detenerse, no porque le creyera, sino por la forma en que lo dijo, como si él mismo estuviera probando las palabras. Ella se cruzó de brazos. Ya ves, eso suena como el código que la gente rica usa para representar algo. Entonces, ¿qué tal si simplemente dices lo que realmente quieres decir? Nathaniel la estudió. Su expresión, genial, pero curioso. Dirijo una empresa basada en la innovación, en ideas que van más allá de lo esperado. Dio un paso lento hacia adelante, como si quisiera asegurarse de que ella realmente estuviera escuchando. Pero el problema de dirigir una empresa de ese modo es que terminas rodeado de personas que piensan de la misma manera, personas que tienen los mismos antecedentes, la misma educación, los mismos puntos ciegos. Hizo una pausa. No tienes esos puntos ciegos. Riley lo miró fijamente. Bueno, déjame aclarar esto. Quieres contratarme porque no soy como la gente que sueles contratar. Nathaniel asintió básicamente. Ella dejó escapar un silbido bajo. Vaya, realmente eres muy malo haciendo que algo suene como un cumplido. Para su sorpresa, la comisura de su boca se torció, apenas perceptible, pero notable. No es eso lo que quise decir. Oh, sé exactamente lo que quisiste decir, replicó Riley. Necesitas una dosis de realidad, así que pensaste, oye, saquemos a alguna pobre camarera negra de la ciudad y arrojémosla a la mezcla. Tal vez nos enseñe a ver el mundo real. Ella negó con la cabeza. No, gracias. La mandíbula de Nathaniel se tensó. Eso no es lo que es. Seguro que suena así. Hubo un momento de silencio, denso y cargado. Riley podía sentir el peso de su mirada. La forma en que estaba recalibrando, reevaluando, y por primera vez algo cambió en su mirada. No frustración, ni impaciencia, sino algo más cercano al reconocimiento. Luego metió la mano en su abrigo, sacó una tarjeta y la puso sobre el mostrador. No perderé más tu tiempo, dijo con voz serena. Pero si cambias de opinión, llámame. Riley no recogió la tarjeta. Ni siquiera le eché un vistazo. Nathaniel no pareció sorprendido. Él simplemente asintió con la cabeza, luego se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Justo cuando llegó, Riley le gritó, ¿por qué yo? Se detuvo, pero no se dio la vuelta. Ella dio un paso adelante con los ojos entrecerrados. Podrías haber contratado a cualquiera. Demonios, probablemente ya tengas gente susurrándote al oído, diciéndote lo que está mal en tu empresa. Así que, ¿por qué volver aquí? Nathaniel dudó. Finalmente, dijo, porque mi padre cree que vale la pena escucharte. Y así, sin más, desapareció. Riley dejó escapar un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. Lentamente, tomó la tarjeta de presentación y la hizo girar entre sus dedos. Nathaniel Whitmore, director ejecutivo. Las letras en relieve brillaban bajo las apagadas luces del restaurante.
Caro, impecable. Debería haberlo tirado a la basura. Debería haberlo dejado allí en el mostrador hasta que algún cliente medio borracho derramó café sobre él. Pero en lugar de eso, lo guardó en su bolsillo. Durante 2 días, Riley ignoró la tarjeta. Estaba sobre su mesita de noche, intacto, sus nítidas letras en relieve brillaban bajo el tenue resplandor de la lámpara de noche. Cada vez que lo miraba, oía la voz de Nathaniel Whitmore, tranquila y calculadora. Porque mi padre cree que vale la pena escucharte. Esa fue la parte que se le quedó grabada. No el salario de 6 cifras que estaba segura venía adjunto a la oferta. No era la idea de trabajar para una empresa multimillonaria, sino el hecho de que Charles Whitmore, un hombre que no tenía ningún motivo para preocuparse por una camarera del Southside, había pensado que ella valía algo. Eso no pasó. No a gente como ella. Al tercer día, la curiosidad ardía más que el escepticismo y tal vez, solo tal vez, una pequeña parte de ella quería demostrar algo. Entonces, en contra de su mejor juicio, marcó el número. La voz del otro lado era nítida y profesional. Oficina del señor Whitmore. Riley Lee dudó. Luego, esforzándose por no parecer afectada, dijo, dile que llama a la pobre camarera negra de la ciudad. Hubo una pausa, luego un momento, por favor. Menos de 10 minutos después, entraba en un ascensor que olía a riqueza. Las elegantes paredes revestidas de acero de Whitmore Univaschens se alzaban a su alrededor mientras ascendía, y cada piso transcurría en silencio. Riley nunca había puesto un pie en un edificio como ese antes, donde los pisos brillaban como vidrio y el aire tenía un peso que no podía nombrar. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, una mujer con un traje gris carbón ya la estaba esperando. Rubia, de expresión aguda, el tipo de persona que parecía juzgar a los demás incluso antes de que hablaran. Señorita Carter. La mujer no esperó la confirmación. Sígueme. Riley caminó, sintiendo el peso de cada mirada mientras se movían a través del espacio de oficina prístino y de techos altos. Podía sentir las miradas de los empleados con sus trajes de diseñador, la forma en que sus ojos pasaban de su chaqueta de segunda mano a las zapatillas que habían visto días mejores. Ella sabía exactamente lo que estaban pensando. ¿Qué está haciendo ella aquí? Cuando la llevaron a la oficina de Nathaniel, ya estaba debatiendo si darse la vuelta y marcharse. Pero entonces vio a Charles Whitmore. El anciano estaba sentado junto a la ventana, con una taza de té en la mano, observando la ciudad que se extendía debajo como si contuviera la respuesta que había estado esperando. Cuando la vio, sonrió. Señorita Carter, saludó, como si fueran viejas amigas. Alegra que hayas venido. Nathaniel estaba en su escritorio, con las mangas arremangadas y la mirada ilegible mientras la estudiaba. No se levantó, no saludó, simplemente observó. Riley se cruzó de brazos. Muy bien, me tienes aquí. Entonces, ¿qué intentas venderme exactamente? Nathaniel señaló la silla frente a él. Siéntate. Ella no se movió. Él exhaló, frotándose la sien, y luego se inclinó hacia adelante. No estoy aquí para venderte nada. Me preguntaste por qué volví al restaurante. La verdad es que no suelo seguir los consejos de mi padre. Charles soltó una risita silenciosa. Eso es quedarse corto. Nathaniel lo ignoró, pero cuando me dijo que eras diferente, lo escuché y creo que tiene razón. Ves cosas que otros no ven. Hannah se encogió de hombros y parecía incapaz de comer. Riley frunció el ceño. Y eso vale un sueldo de 6 cifras. Nathaniel ladeó la cabeza. Dímelo tú. Empujó un archivo sobre el escritorio. Échale un vistazo. Riley dudó antes de abrirlo. Dentro había informes. Desgloses financieros. Evaluaciones de empleados, evaluaciones de proyectos, una imagen desordenada y complicada de una empresa que, a pesar de su éxito, tenía grietas formándose bajo la superficie. Nathaniel tocó una página en particular. Dime qué tiene de malo esto. Riley examinó el documento. Era una propuesta de alcance comunitario, un plan elegante y pulido que se veía bien en el papel, pero no cuadraba. ¿De verdad quieres saberlo?, preguntó. Nathaniel solo asintió. Riley exhaló. Bien,
Primer problema. Esto es una tontería. Un solo segundo de silencio, atónito. Charles soltó una carcajada, grave y sonora. Nathaniel, para su crédito, no reaccionó. Solo levantó una ceja, esperando. Riley hojeó las páginas. Todo esto es performativo. Están despilfarrando dinero en iniciativas de diversidad para quedar bien, pero nada de esto cambia realmente nada para las personas que lo necesitan. Están financiando programas, pero no están contratando de las comunidades que dicen importarles. Están poniendo su nombre en las escuelas, pero no invierten en los estudiantes más allá de un titular. Dejó el archivo, sosteniendo su mirada. Si de verdad quisieras arreglar algo, no me estarías preguntando qué pasa. Ya lo habrías hecho. Ya lo sé. Nathaniel no habló, ni parpadeó, solo la observó como si fuera un problema que no pudiera resolver. Finalmente, se recostó en su silla. ¿Estás contratada? Riley parpadeó. ¿Disculpa? Nathaniel se cruzó de brazos. ¿Quieres demostrarme que me equivoco? Bien. Hazlo desde dentro. Soltó un suspiro brusco, negando con la cabeza. No vine por eso. Charles dejó el té. ¿Entonces por qué lo hiciste? Rice abrió la boca y luego la cerró. ¿Porque quería demostrar algo? ¿Porque una parte de ella quería ser vista? ¿Verdaderamente vista por una vez? ¿O porque en el fondo sabía que no estaba destinada a quedarse detrás del mostrador de ese restaurante para siempre? Nathaniel la observó mientras forcejeaba con la respuesta y luego asintió lentamente. Llámame cuando decidas. Riley no respondió. Pero esta vez, al salir de la oficina, no tiró el expediente. El primer día de Riley en Whitmore Univastions se sintió como entrar en un campo de batalla desarmada. Las escaleras comenzaban en cuanto bajaba del ascensor. Cortés pero cortante, sutilmente, una curiosidad velada envuelta en condescendencia, el tipo de miradas que decían, ¿qué hace aquí?, sin necesidad de decir absolutamente nada. Nathaniel no la había colocado en un puesto de alto nivel, no le había dado un título elegante ni una oficina con vistas al horizonte. En cambio, la había dejado en las trincheras, la había nombrado asistente en la División de Desarrollo Corporativo, un lugar donde se tomaban decisiones, pero el poder se acumulaba cuidadosamente. Era una prueba. Quería ver si sabía nadar antes de dejarla acercarse al abismo. El trabajo en sí no era duro. Programar reuniones, revisar informes, asistir a conferencias telefónicas donde nadie se molestaba en saludarla. Pero era la gente lo que lo hacía agotador. Oía los susurros, las conversaciones en voz baja en los pasillos cuando creían que no escuchaba. La obra benéfica de Nathaniel, algún experimento, una contratación temporal por diversidad. Riley no reaccionó. Nunca lo hizo. Simplemente observó, escuchó, esperó y aprendió. Descubrió quién tenía el verdadero poder en la empresa, no solo sobre el papel, pero en la forma en que la gente se inclinaba al hablar, en cómo otros hacían pausas antes de responder, midiendo sus palabras con cuidado. Descubrió que Langley, el alto ejecutivo que supervisaba las adquisiciones de la empresa, era a quien todos fingían respetar, pero en quien nadie confiaba realmente. Descubrió que las iniciativas de divulgación que Nathaniel le había hecho criticar seguían adelante, a medias y vacías, porque a alguien de arriba le importaba un bledo cambiar el funcionamiento de las cosas. También descubrió que a Charles Whitmore nunca le había gustado Langley. Había sido un comentario casual, algo que Charles había murmurado esa noche en el restaurante mientras tomaban un plato de sopa. Algunos hombres saben cómo construir algo, otros solo saben cómo robar. Riley no le había dado mucha importancia entonces, pero ahora, un mes después de haber empezado este trabajo, las palabras resonaban en su cabeza como una campana de alarma. Porque hacía 2 días, Whitmore Univastions sufrió una importante filtración de datos. Detalles confidenciales del proyecto, registros financieros, planos de desarrollo se filtraron a un competidor. Nathaniel había arrasado la oficina como una tormenta, exigiendo respuestas, pidiendo investigaciones. Y mientras nadie había sido culpado oficialmente, los rumores habían empezado a apuntar a un solo nombre, Langley. Y Riley presentía que esos rumores tenían razón. Así que empezó a prestar más atención que antes, observándolo.
La forma en que sus dedos tamborileaban contra el escritorio en las reuniones, inquietos y nerviosos. La facilidad con la que sonreía cuando le preguntaban, sus respuestas ensayadas, pero nunca del todo convincentes. Entonces empezaron los mensajes. Al principio, fueron sutiles. Una llamada a un número equivocado que colgó al contestar. Luego, un correo electrónico sin firmar que solo decía, deja de indagar. Y luego, una noche, un mensaje, déjalo en paz, señorita Carter. No perteneces aquí. Se le revolvió el estómago. Se lo llevó directamente a Nathaniel. Él leyó el mensaje 2 veces, con la mandíbula apretada, y luego colgó el teléfono. Esto podría no ser nada. Riley se cruzó de brazos. O podría serlo todo. Nathaniel exhaló por la nariz, frotándose el puente como si ya sintiera la migraña. Sabes a quién estás acusando, ¿verdad? No estoy acusando a nadie, replicó Riley. Sin embargo, alguien quiere que deje de mirar. Nathaniel guardó silencio un largo rato, tamborileando los dedos contra el escritorio. Entonces, finalmente, la miró a los ojos. Estás jugando un juego. Peligroso, señorita Carter. Riley se inclinó hacia adelante. Si me equivoco, todo esto debería desaparecer. Pero si tengo razón, seguirá insistiendo. Y, al final, presionará a la persona equivocada. Nathaniel la estudió. La estudió de verdad, y por primera vez, Riley vio algo brillar tras esa expresión cuidadosamente controlada. No solo consideración, sino confianza. Entonces, con un lento, asintiendo, dijo, averigüemos si tienes razón. La trampa estaba tendida. Nathaniel había circulado discretamente un memorando sobre una supuesta fusión, una que, de filtrarse, sería catastrófica para la empresa. El documento era falso, una mentira cuidadosamente elaborada, pero el cebo era perfecto. Riley había observado desde su escritorio cómo los rumores se extendían como la pólvora por los pisos superiores. Era solo cuestión de tiempo antes de que la persona equivocada diera el paso en falso. Tardaron 2 días. La tercera noche, seguridad detectó una transferencia de datos no autorizada. Alguien había accedido al archivo confidencial e intentado enviarlo a una fuente externa. Nathaniel recibió la alerta primero. Riley no estaba en la habitación cuando la vio, pero podía imaginársela. La lenta inhalación, el agarre firme alrededor de su bolígrafo, la repentina comprensión de que tenía a su hombre. Langley. La voz de Nathaniel se mantuvo en silencio cuando la llamó a su oficina. Lo tenemos. Riley no lo celebró. Todavía no. No hasta que lo viera con sus propios ojos. Langley fue llamado a una reunión de la junta directiva a la mañana siguiente. Nathaniel sentado a la cabecera de la mesa, con expresión controlada pero aguda. Riley a su lado, el personal de seguridad permanecía discretamente junto a la puerta, silencioso pero listo. Langley entró con la misma suavidad de siempre, con la confianza inquebrantable, hasta que Nathaniel deslizó una carpeta por la mesa. Este es el correo electrónico que enviaste anoche. Langley echó un vistazo al archivo y soltó una breve carcajada. Te equivocas. Nathaniel no parpadeó. No, Langley, te equivocas. La sala quedó en un silencio sepulcral. Riley observó el momento, el destello de duda, el ligero tic en la mandíbula de Langley, la forma en que sus dedos golpearon 2 veces la mesa antes de detenerse. Una señal, una grieta en su armadura cuidadosamente construida. Entonces hizo lo que siempre hacían los hombres como él. Intentó escabullirse. Nathaniel, seamos racionales. Son acusaciones graves. He dedicado años a esta empresa. ¿Crees que lo arriesgaría todo por Nathaniel? Lo interrumpió. Seguridad. El guardia dio un paso al frente. La actitud de Langley cambió por completo. El encanto desapareció, la máscara, estallando en algo agudo y furioso. Se giró hacia Riley. Eres tú, ¿verdad? Su voz era baja, venenosa. No perteneces aquí, y todos lo sabemos. ¿Crees que has ganado algo? No eres más que un... Nathaniel se puso de pie. Termina esa frase, Langley.
La habitación se heló. Langley apretó la mandíbula, pero no lo dijo. No se atrevió. En cambio, se burló, se ajustó la corbata y se dejó acompañar fuera. Riley exhaló. Se acabó. O eso creía. Nathaniel no se había vuelto a sentar. Seguía de pie, mirando la puerta vacía, con algo distante en su expresión, como un hombre que junta las últimas piezas de un rompecabezas. Entonces se giró hacia Charles. «Lo sabías». Charles no lo negó. Dejó su taza de té, cruzando las manos cuidadosamente sobre su bastón. La voz de Nathaniel era baja. «Peligroso. ¿Sabías lo de Langley?» Charles asintió. «Por supuesto que sí». Al silencio. Densa, inmóvil, Riley se puso rígido. Nathaniel parecía como si lo hubieran pillado por sorpresa, como si su mente repasara a toda velocidad cada conversación que habían tenido, cada advertencia que su padre le había dado. «¿Cuánto tiempo?» La voz de Nathaniel sonó tensa. Charles suspiró. «Suficiente». Nathaniel apretó los puños a los costados. «¿Y no pensaste en decírmelo?» Charles le sostuvo la mirada, tranquilo, firme. «No». La respuesta fue tan contundente, tan rotunda, que robó el aire de la habitación. Nathaniel retrocedió un paso, sacudiendo la cabeza como si no pudiera creer lo que estaba oyendo. Charles exhaló, inclinándose ligeramente hacia atrás. «Estás enfadado». Nathaniel soltó una risa hueca. «Oh, ¿crees que tenías que verlo con tus propios ojos?» La voz de Charles era firme pero firme. «Si te lo hubiera dicho, lo habrías ignorado, lo habrías racionalizado. Eso es lo que se hace, hijo. Confías en tus sistemas, en tus protocolos, pero los negocios no son solo números. Son personas, y a veces la gente te traiciona». Nathaniel no respondió. Charles asintió hacia Riley. «Y a veces te sorprenderán». Riley contuvo la respiración. No se lo esperaba. Nathaniel seguía demasiado aturdido para hablar. Riley lo notaba. Cómo había cambiado toda su visión del mundo. No solo cuestionaba a su padre. Se cuestionaba a sí mismo. Finalmente, Charles se puso de pie. Quería ver si eras el tipo de hombre que podía reconocer la diferencia. Se ajustó el abrigo. «Ahora lo sé». Dicho esto, caminó hacia la puerta, deteniéndose solo una vez. «Y que conste que elegiste sabiamente». Luego se fue. El silencio se prolongó mucho después de que se fuera. Nathaniel finalmente se volvió hacia Riley, con algo crudo y desprevenido en su expresión. Por primera vez desde que lo conoció, parecía inseguro. Riley dejó escapar un suspiro lento. Así que esbozó una pequeña sonrisa. «¿Sigues pensando que no me necesitas?» Nathaniel resopló, apenas. Luego, negando con la cabeza, dijo las palabras que ninguno de los dos esperaba. «Bienvenida a Whitmore y Nevaschens, señorita Carter. Únase a nosotros para compartir historias significativas». Los botones de me gusta y suscribirse. No olvides activar la campanita de notificaciones para empezar el día con lecciones profundas y empatía sincera.